Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Soy María Angélica Hildebrand, vicerrectora sede USS Valdivia, y le doy la más bien cordial bienvenida a este ciclo de charlas La familia desafiada en tiempos de pandemia. Está organizado por el Instituto de Filosofía y de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales de la Universidad San Sebastián. Antes de dar inicio a esta presentación, invito a todos ustedes, a los asistentes, a realizar preguntas por medio del chat, por favor, que tienen en esta plataforma, las que abordaremos en conjunto con nuestro expositor al final de la presentación. Sin más, dejo con ustedes al señor Emilio Morales, académico del Instituto de Filosofía de nuestra universidad, para dar inicio a esta tercera charla con el tema La familia y la solidaridad. Emilio es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía de Liechtenstein, en la misma universidad. Ha sido miembro y director de la Sociedad Chilena de Filosofía Cristiana y actualmente es consejero del Centro para la Solidaridad de la Universidad Juan Pablo II de Polonia y académico del Instituto de Filosofía de la USS. Es autor de varias publicaciones sobre solidaridad, comunidad y estética. Dejo con ustedes al profesor Emilio Morales. Muy bien, muchas gracias María Angélica por esta presentación, y quiero agradecer también al Instituto de Filosofía y a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio por haberme invitado a hablar sobre familia y solidaridad. Familia y solidaridad. Cuando hablamos de familia, ¿de qué hablamos? Bueno, la familia implica un todo relacional. La familia implica un vínculo entre personas, un vínculo interpersonal. Ahora bien, como decía Aristóteles, precisamente la familia es un vínculo pero natural. Vínculo natural. ¿Qué significa que sea un vínculo natural? Bueno, significa que la familia, que es este vínculo natural y una comunidad también, una unidad común, tiene una característica bien particular, que es la característica de las comunidades naturales. A diferencia de las comunidades por acuerdo, dice Aristóteles, que son aquellas en las que uno entra y sale libremente, de la familia uno nunca se da de baja, por así decir. Uno no puede darse de baja. Uno no va a dejar de ser padre de sus hijos e hijo de sus padres. Eso va a ocurrir siempre. Eso va a ocurrir siempre. Es una comunidad natural y es la comunidad nuclear, ¿cierto? Ahora bien, dentro de este aparecer de la familia como una comunidad, uno podría preguntarse, y en esto me voy a apoyar específicamente en el pensamiento de Karol Wojtyła y Juan Pablo II, para ir avanzando. No lo voy a nombrar siempre citándolo cada rato, pero está en el trasfondo de todo lo que estoy diciendo. Entonces uno podría decir que para que la familia, es decir, esta comunidad natural, alcance su máxima plenitud, se requiere, dice Wojtyła, en primer lugar, de la participación. Es decir, hay que participar para poder constituir bien esta familia que existe naturalmente. El hombre es naturalmente un ser social, decía Aristóteles. Lo secundaban eso Santo Tomás de Aquino y varios otros. Somos naturalmente seres sociales. Entonces, decíamos lo siguiente: para que la comunidad alcance su plenitud,
la plenitud de cualquier comunidad que viene siendo finalmente el fin último de todas las personas humanas, que es la felicidad. Para que eso ocurra, tiene que forzosamente haber participación. ¿Y qué es la participación? Bueno, la participación es un tomar parte en la vida de los otros, tomar parte en la vida de los otros y que los otros tomen parte en mi vida, y que los otros tomen parte en mi vida. Esto es importante, sin duda, ¿cierto? Que los otros tomen parte en mi vida significa, en algún sentido, quiero el bien del conjunto, por así decir. Es decir, el bien común. El bien común necesita y requiere, dice Carol Wojtyła, de la participación, tomar parte en la vida del otro. Pero, y esto va a tener que ver con algo que vamos a decir un poco más adelante, tomar parte en la vida de los otros tiene que ser, dice Carol Wojtyła, orgánico, en un fantástico libro que se llama Persona y Acción, en que habla sobre la persona y la comunidad, un gran libro de Wojtyła, filósofo. Bueno, ahí él dice, esta participación, tomar parte en la vida de los demás, tiene que ser orgánico, no puede ser de cualquier manera, tiene que tener una cierta estructura, dice. Tiene que tener una cierta estructura. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es la actitud necesaria para que exista participación? Bueno, la actitud necesaria para la participación es la actitud de la solidaridad. Vamos a hablar un poco sobre eso, pero terminando con el tema de la participación, podemos decir que la participación como tal es un constitutivo de la comunidad, es decir, que no hay comunidad sin participación, o al menos no alcanza su plenitud sin participación de todos los miembros de esa comunidad. Participar. Y además, la participación, dice Wojtyła, es una propiedad de la persona, por ser nosotros naturalmente seres sociales, es decir, es que estamos llamados a participar, forma parte de nuestra naturaleza el hecho de ser seres sociales, y con mayor razón en el núcleo familiar, en la comunidad familiar. Entonces, para que eso se realice, necesitamos forzosamente de la solidaridad. Necesitamos de la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad? Bueno, la solidaridad, dice en ese mismo texto Wojtyła, dice, es realizar, dice, es un empeño, primero, un empeño firme y constante, es en mi empeño, ¿cierto? Una disposición de ánimo, como que todo mi ser está volcado a los demás, al conjunto de la comunidad. Entonces, decimos que la persona como tal, al ser solidaria, entonces, decimos, la persona al ser solidaria, lo que requiere es realizar la parte que a uno le compete por el bien del conjunto, dice. Realizar la parte que a uno le compete por el bien del conjunto, es decir, por el bien común. Es una actitud, una disposición interior, una disposición de ánimo. Pero además, Juan Pablo II, ya Karol Wojtyła como Juan Pablo II, cuando después de haber sido creado papa, ¿cierto? En la encíclica Solicitudo Rei Socialis dice lo siguiente, dice, la solidaridad que tiene que ser entendida como una disposición interior, es un empeño firme y constante por el bien común, también es una virtud, dice. También es una virtud. ¿Y qué es una virtud? Bueno, una virtud es un hábito operativo bueno, según la clásica definición de virtud, ¿cierto? Es un hábito operativo bueno, es decir, es una repetición. ¿De qué? De acciones, pero no de cualquier acción, sino que de aquellas acciones que se orientan al bien. Es decir, entonces, la virtud es una repetición de acciones que se orientan a la plenitud de ser, a la plenitud de ser. Esto es lo que se necesita, dice Wojtyła y Juan Pablo II, para que haya una realización plena de la familia. Es decir, tiene que haber solidaridad, tiene que haber este empeño firme
y constante por el bien común, este empeño firme y constante por el bien común, preocuparse por el otro y hacer la parte que a uno le compete, y hacer la parte que a uno le compete. ¿Significa esto en la práctica? Bueno, en la práctica significa varias cosas. En primer lugar, significa reconocer, y está muy ligado a esta participación orgánica de la que hablaba Juan Pablo, Carol Wojtyła, ¿cierto? Esta participación orgánica está muy ligado a tener siempre presente el principio de autoridad. El principio de autoridad. Tener presente el principio de autoridad. ¿Qué quiere decir tener presente el principio de autoridad? Bueno, saber que hay una estructuración familiar, y que esa estructuración familiar, y con esto quizás me puedo ganar en parte el repudio de cierta parte de la afición, pero hay que decirlo, la familia tiene miembros asimétricos, Uno de los grandes desafíos que enfrenta la familia hoy es que se perdió el sentido de autoridad. Y se cree que la autoridad es lo mismo que la autoritas, es lo mismo que la potestas, el poder. Y no es lo mismo, fíjense. Porque la autoridad, que viene de auctor en latín, ¿cierto? ¿Quién es el auctor? Es decir, el que tiene autoridad. Hay varios sentidos de la palabra auctor en latín. El primero de ellos es precisamente el que es responsable de otros. El que es responsable de otros. El segundo sentido de autor, es decir, el que tiene autoridad, es el que es modelo, fíjense, el que es modelo. Un tercer sentido de autoridad es el que crea, el creador. De ahí que el autor, por ejemplo, de una obra literaria, sea un creador, ¿cierto? Sea un creador. El que, entonces tenemos el que lleva a otro en sus espaldas, el que es responsable de otro, el que crea, el que es modelo, y algo más, una cuarta, muy importante, el que impulsa a actuar, el que impulsa a los otros a actuar. Ese es el creador. En cierta medida podríamos estar hablando hoy día, tenemos distintas denominaciones para esta última acepción, ¿cierto? Podríamos hablar de el que tiene liderazgo también, ¿cierto? También podríamos decirlo en términos contemporáneos. Eh, pero en eso consiste la autoridad, fíjense. La autoridad es, en primer lugar, el tener la capacidad de impulsar a otros a actuar, pero con un poder moral, por así decir. La autoridad tiene un sentido moral en primer lugar. Y claro, a veces hay que usar la potestad también, digamos, ¿cierto? Cuando las cosas se salen de madre, sí, pero fundamentalmente porque tengo la autoridad legítima. La autoridad legítima. Y claro, cuando somos pequeños, ¿cierto? Claramente, quien tiene esa autoridad y quien nos impulsa a actuar son nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Nos impulsan a actuar. Lo mismo deberíamos hacer nosotros con el resto, ¿cierto? Es decir, con nuestros hijos. Impulsarlos a actuar. Impulsarlos a actuar. ¿Cómo impulsarlos a actuar? Bueno, siempre pensando que la actitud adecuada para ello es la solidaridad, es decir, actuar siempre por el bien del conjunto, por el bien de toda la familia. Y la prueba está que toda la familia eh, implica ese todo en el que si alguno está mal, todos estamos mal. Y si alguno está bien, todos estamos bien. Permítanme darles un ejemplo que no puedo evitarlo, un ejemplo personal, en fin, pero que me alegra mucho. El día de ayer, por ejemplo, uno de mis hijos, que era uno de los últimos que me queda estudiando, yo tengo 5 hijos, le dieron el resultado de su examen de grado, que por cierto fue online. Y nos dice a nosotros, todavía los que estamos en la casa, los padres
Y otra hija nos dice, papá, aprobé todo. No saben la alegría que eso me dio, ¿cierto? Sin duda. Pero no me dio solo esa alegría a mí, le dio esa alegría a mi señora, a mi otra hija, a todos. Porque hay que uno a uno de la comunidad le vaya bien, significa que todos están contentos y alegres. Eso. Todos están contentos y alegres por eso. Entonces uno podría decir, bueno, si la actitud propia de la solidaridad es precisamente actuar en bien del conjunto, actuar en bien del conjunto, es decir, que a todos les vaya bien dentro de la comunidad, requiere considerar la parte que a uno le compete, la parte que a uno le compete. Y cuando uno es pater familia y mater familia, claramente le compete una parte que es importantísima, impulsar a actuar al resto. Ahí se desarrolla la solidaridad, ¿cierto? Ahí se desarrolla este empeño firme y constante por el bien del conjunto, haciendo la parte que a uno le compete, haciendo la parte que a uno le compete. Eh, Qué importante es eso y qué difícil es realizarlo en la familia hoy. Hoy día la familia se ve amenazada desde muchos flancos, ¿cierto? Pero uno de esos flancos es precisamente la pérdida del sentido de autoridad, la pérdida del sentido de autoridad. Que a través del tiempo, cuando vamos avanzando en la vida, ¿cierto? Esa autoridad, los hijos ya comienzan a ser mayores de edad y entonces la autoridad se va transformando cada vez más en una autoridad moral, ¿cierto? Uno, cuando los hijos crecen, claramente lo que puede hacer es darle consejo. No puede vivir la vida de ellos, ¿cierto? Por mucho que a uno a veces le gustaría que las cosas fueran un poquito distintas, pero no. Cada uno va viviendo su propia vida. Ahora, ahora bien, ¿qué significa esto el día de hoy? Cuando, por ejemplo, se ocurre el hecho eh, de que los hijos se van cada vez más tarde de la casa. Y entonces tenemos dentro de la casa personas adultas, todos adultos, somos todos adultos. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la potestad? Claramente ahí las cosas tienen que ser diferentes, ¿cierto? Claramente ahí el querer el bien del otro se educa desde el comienzo, se educa desde que los niños son pequeños. Si los niños han sido educados en la solidaridad, precisamente después van a tener solidaridad y entonces cada familia tendrá que ir buscando su forma de dar respuesta a esta, que también es una respuesta afectiva al valor de la persona, como decía Dietrich von Hildebrand, casi igual que nuestra vicerrectora, pero sin la T, ¿cierto? Dietrich von Hildebrand. Bueno, Dietrich von Hildebrand hablaba de el valor de la persona, una respuesta afectiva al valor de la persona. Esa respuesta afectiva al valor de los otros se eh, desarrolla desde pequeño. Esa respuesta afectiva se desarrolla desde que uno es muy pequeño. Y claro, si vamos avanzando y estamos formados en la virtud de la solidaridad, en la preocupación por el otro, entonces cuando llegue el momento vamos a poder no solo ser solidarios al interior de la familia, sino que también al extra, hacia afuera. Formar personas preocupadas por el bien del país implica formar personas preocupadas por el bien de la familia. Platón decía algo muy interesante, muy bonito, más que interesante, interesante también, pero muy bonito. Platón decía, la polis, la comunidad grande, es la persona escrita con letras capitales, es decir, la persona escrita en mayúscula, por así decir. Y lo que pasa al interior de la familia, en algún sentido, pasa también en la comunidad, en las relaciones de participación, en las relaciones de solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos todo esto, vemos que claramente hay un primer desafío que es el de reconsiderar una formación solidaria desde pequeños, cuando los hijos son pequeños. Considerar esa formación solidaria para que efectivamente ellos puedan ser solidarios en el futuro
y también en las relaciones intrafamiliares. Es un primer desafío que hoy día está presente. Un segundo desafío es recuperar efectivamente el principio de autoridad. Es decir, que hay alguien que estructurada y vertebradamente conduce a todos a el bien común. Cuando los niños son pequeños, cuando son grandes, esa autoridad y vertebración se mantiene, pero se mantiene haciendo énfasis en el carácter moral, ¿cierto? En el carácter moral, en el consejo del modelo, del autor como modelo, el que tiene autoridad como modelo, ¿cierto? Uno quisiera hacer eso, la vida de uno y de todos, ¿cierto? Está llena y cruzada por la condición humana, entonces esto que es propio de la naturaleza humana, también es difícil hacerlo. Yo me acuerdo cuando tenía conversaciones con muchos amigos míos que eran seminaristas y cuando esos amigos se ponían a hablar entre sí, ¿cierto? Sobre temas elevados, nunca faltaba alguno que decía, eh, bueno, estupendo lo que estás diciendo, pero vívelo, vívelo. Y claro, uno también podría decir lo mismo aquí en relación a esto, ¿cierto? Estamos hablando de lo que por naturaleza corresponde a la familia y a la solidaridad, pero que es difícil vivirlo, claro, sin duda. Es difícil practicarlo, pero, pero es muy bonita ese desafío, que entre otras cosas, ese desafío considera por una parte la pérdida del sentido de autoridad actual en la familia, pero también una no consideración del principio de subsidiariedad, porque precisamente la solidaridad implica hacer la parte que a uno le compete por el bien del conjunto, pero eso también implica que uno tiene que, desde pequeño, hacer que los hijos hagan la parte que a ellos les compete, y no hacer uno que es una tendencia de papá infinita, digamos, ¿cierto? Querer solucionarle la vida a los hijos, que no tengan ningún problema, que toda su vida corra sobre rueda. Y al hacer eso muchas veces no le enseñamos a ellos a hacer las cosas por sí mismos, por sí mismos. Estoy hablando de algo que ocurre en general y también conmigo, con todos, digamos, es algo que nos pasa generalmente. Uno tiende a tratar de solucionarle a los hijos los problemas más allá de lo razonable, más allá de lo razonable. Entonces, eh, el lugar de la solidaridad también al interior de la familia implica reconocer que, que de lo que se trata, en el fondo, actuar por el bien del conjunto, es un problema también de amor, fíjense, un problema de amor. No vamos a hablar aquí del amor porque eso ya requeriría otra charla, ¿cierto? Otra conversación. ¿Qué es el amor? Tan difícil. Pero hay algunos indicadores que uno puede dar, ¿cierto? Y que tienen que ver con la solidaridad. Uno de ellos, por ejemplo, al interior de la familia, ¿cierto? Uno de ellos es querer que al otro le vaya bien, la intención de benevolencia. Yo quiero que al otro le vaya bien. Uno puede reconocer que hay amor cuando quiere que al otro le vaya bien. Y hoy día la atomización de las familias a veces hace que cada uno esté metido en lo suyo, de tal manera que ya el otro nos empieza a importar poco. Nos empieza a importar poco. Y ojalá que se vaya luego de la casa, porque en fin, ya tanto tiempo. Entonces, podemos decir eh, que este querer que al otro le vaya bien, esta intención de benevolencia, se da precisamente al interior de la familia. Es muy difícil que uno quiera a una persona y quiera que le vaya mal, digamos, ¿cierto? Oye, te quiero mucho, pero en realidad ojalá te vaya pésimo. Eso no existe, eso puede ocurrir, digamos, pero eso claramente no es amor. Un segundo indicador es la intención de unión, que también hoy día se ve amenazada precisamente por la atomización de los individuos al interior de la familia. Entonces, pasa hoy día que no hay el sentido de comunidad, el sentido de un nosotros, que es la comunidad familiar, un nosotros. Wojtyła dice algo muy bonito, dice, hay un sentido de pertenencia. Uno sabe que pertenece a la familia. Y eso hoy día también se ve, por así decir, se ve también amenazado. Esta intención de unión. Como que queremos irnos lo más rápido de la casa, pero no nos vamos. Pero sí, pero no. Que estamos preocupados de nuestro tema
y entonces usamos la casa casi como una pensión, digamos. Todas esas cosas hacen que efectivamente la familia se vea amenazada porque no hay intención de benevolencia ni intención de unión, y finalmente, quizás con esto ya vamos cerrando para dar paso a la conversación posterior, también la intención de benevolencia, la solidaridad, este empeño firme y constante por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, el hacer la parte que a uno le compete por el bien del conjunto, implica, entre otras cosas, también un don de uno mismo. También implica un don de uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces uno es necesario que se postergue por el otro. ¿Sí? Es necesario tener esa actitud y esa virtud de poder postergarse por los demás. Poder postergarse por los demás. Todos esos indicadores hablan de la solidaridad familiar. Todos esos indicadores hablan de la solidaridad familiar. Eh, entonces, para, para ir ya cerrando, podríamos sintetizar lo que hemos querido decir hoy día en lo siguiente. La familia como tal es una comunidad, es decir, hay un nosotros. En la familia hay un nosotros. Para que ese nosotros, que es la familia, que es una comunidad natural en la cual uno no se puede dar de baja, se desarrolle en plenitud, necesita de la participación. Necesita de la participación. Y la participación es un tomar parte en la vida de otros, pero no de cualquier forma, sino que orgánicamente, es decir, vertebrada y estructuradamente. ¿Cuál es la actitud propia de la participación, que es a la vez una virtud? La solidaridad. La solidaridad. Eso es, eh, eso es la virtud que hay que desarrollar desde pequeño. Para desarrollar esa virtud de la solidaridad se necesita considerar el principio de autoridad y se necesita considerar el principio también de subsidiariedad. Es decir, que cada uno aprenda a realizar por sí mismo la parte que a uno le compete, que a ese le compete, que al padre le compete, que al hijo le compete, que a la mamá le compete, que a la hija le compete, a todos, a todos, a todos. Y claramente esto se puede realizar, sí, se puede realizar, es algo que no es una utopía. Utopía significa utopos, sin lugar, ¿cierto? Algo que jamás se va a realizar. Bueno, esto sí se puede realizar, y quizás se debe realizar, ¿cierto? Se debe realizar. Para eso necesitamos también considerar y poner sobre la mesa el desafío final del que hablamos, que es el desafío del amor, ¿cierto? Que la familia necesita de la intención de benevolencia y de la intención de unión y del don de uno mismo para poderse desarrollar en plenitud. Es plenitud. Una buena pregunta surgía ahí si acaso eh, los padres pueden ser amigos de los hijos. Los padres pueden ser amigos. Se escucha tanto hoy día, ¿cierto? No, mira, yo más que padre soy amigo de mis hijos. Somos amigos nosotros. En fin, quizás vamos a hablar sobre eso en la conversación posterior. Así es que eso era más o menos lo que tenía en síntesis para presentar María Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por esta excelente presentación. La verdad es que es tan importante lo que has señalado, impulsar a actuar al interior de la familia por el bien, por ser una persona solidaria, apoyarse mutuamente, ¿no es cierto? Es un tema que nace y debe nacer en el centro, en el núcleo de la familia. Muy interesante. Vamos a dar entonces a continuación la oportunidad de responder las preguntas. Emilio, acá el profesor Álvaro Brantes consulta. ¿Usted cree que la pérdida de verticalidad de las relaciones, es decir, la horizontalización de todo, el amor mal entendido, ha afectado a las relaciones familiares y la pérdida de autoridad?
Bueno, sí, sí, Álvaro. Álvaro, un saludo para ti, primo mío. También pertenece a la Universidad de San Sebastián. Sí, sin duda yo creo que sí, Álvaro. Claro que sí. Y es en parte lo que estaba considerando o intentando considerar mi exposición de hoy día. Y eso se puede relacionar con una pregunta que alcancé a ver escrita ahí que decía si acaso es conveniente que los padres sean amigos de sus hijos. Y yo diría ahí que, yo diría que sí, yo diría que sí, es conveniente, pero nunca olvidando que uno es padre, nunca olvidando que uno es padre. Las dos cosas no son excluyentes. Lo que aparece hoy día es que cuando se dice, no, yo más que padre soy amigo, soy amigo de mis hijos, escucho todas las cosas de igual a igual. Eh, la verdad es que eso es complejo, pero eso no impide que uno sea amigo de sus hijos. Y es bueno que uno sea amigo de sus hijos. Como decía Aristóteles, bien que los amigos todo es común, ¿cierto? Hay una complicidad padre-hijo, madre-hijo, madre-hija. Existe en las relaciones familiares, por supuesto. Y eso es muy sano que así sea. Lo que ocurre es que si no se considera el principio de autoridad cuando los niños son pequeños, parece que la amistad, como decía Álvaro, es horizontal. Y cuando la amistad es horizontal, en una familia, eh, empieza a ser problemático. Empieza a ser problemático. Sí. Acá, Emilio, Macarena nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué se hace cuando la persona que es pilar y autoridad en la familia tiene problemas de drogadicción o alcoholismo? ¿Es sano que los padres sean amigos de los hijos? Uh-huh. Eh, ¿Qué se hace con eso? ¿Qué pregunta esa? ¿Eh? ¿Qué pregunta? Eh, yo creo que eso pasa también por ver el caso a caso. Muchas veces ese padre no está haciendo lo que le compete, no está haciendo lo que le compete por el bien del conjunto y por lo tanto puede ser relevado de sus funciones, sí, sí, aunque no deja de ser su padre, nunca dejará de ser su padre, pero lo que está haciendo es contribuir precisamente no al bien del conjunto, sino que a la disolución del conjunto, sobre todo si tiene droga, ¿cierto? Aristóteles llamaba a los viciosos, lo llamaba disolutos, ¿cierto? Es una palabra que no se ocupa mucho hoy día, pero existe en castellano. Pero ¿quién es un disoluto? Un disoluto, fíjese que es alguien que se está disolviendo, es alguien que se está disolviendo, es alguien que se está dejando de existir. Entonces, si alguien en ese sentido pretende ejercer su rol de padre, que generalmente cuando está en esa situación, generalmente no lo pretende y por lo tanto hay una carencia ahí, ¿cierto? Y eso requiere otros tratamientos que, claro, tienen que ser acorde con las circunstancias particulares. Acuérdense eh, que el acto moral siempre necesita de un objeto, un fin, pero también una circunstancia. Es decir, hay que ver la circunstancia particular. Y ver la circunstancia particular implica además otra cosa, ¿eh? Implica otra cosa. Implica que no hay receta, que no hay receta. O sea, nadie puede dar un recetario. Tómate 2 píldoras de solidaridad, una tercera de principio de subsidiariedad, otra de principio de autoridad, las mezclas bien con un poco de participación y vas a tener una familia estupenda. Eso no pasa, digamos, ¿cierto? Y todos sabemos en nuestra vida que eso no pasa. ¿Por qué? Porque la prudencia nos indica que hay que actuar caso a caso, siendo prudente, siendo fuertes, siendo justos, etcétera, pero caso a caso. Y a veces lo que resulta en un lado no resulta en el otro. ¿Sí? Muchas gracias, Emilio. Aquí tenemos otra pregunta. Fernanda Barrera, psicóloga. ¿Cómo puede fomentarse el que cada miembro de la familia pueda desarrollarse y al mismo tiempo pensar en el bien común familiar? Sí, ¿cómo puede fomentar, ¿cierto? Un desarrollo individual y también el bien común que pareciera, dice Wojtyła,
Qué gran aliado tengo ahí, con Wojtyła. Eh, Pareciera, dice Wojtyła, que las dos cosas tienen que darse simultáneamente. Tienen que darse simultáneamente. Es decir, que una persona va a llegar a ser independiente cuando se preocupe por el resto también. También. Es que la persona y la comunidad están íntimamente ligadas, dice Carol Wojtyła, están íntimamente ligadas. Entonces, el crecimiento de uno también pasa por la empatía, por la simpatía, por sentir lo mismo que el otro, por tener una actitud y una virtud solidaria, pasa por todo eso. También la autonomía personal se va generando ahí, uno va creciendo ahí, va creciendo ahí. Y si eso no existe, no sé si podríamos decir que la persona va creciendo. Es cierto que se va haciendo cada vez más autónomo y es bueno que así sea, ¿cierto? Que cada uno sea más autónomo y pueda ser dueño de sus propias acciones. Por algo existe también la mayoría de edad y una serie de cosas. Pero, pero hay un camino solidario que recorrer para llegar a ser también una persona autónoma. Sí. Gracias. Consuelo, ¿cómo se equilibra la autoridad y los derechos y necesidades de cada miembro de la familia? Yo creo que son consubstanciales, son consubstanciales, son consubstanciales, porque el principio de autoridad no dice el realizar el impulsar a actuar al resto, el ser en algún sentido el creador o el responsable también, ¿cierto?, de los otros, no dice que no existan derechos de las personas que tenemos inalienables por nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Porque tenemos la misma naturaleza, hay ciertos derechos inalienables. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que pareciera que ha habido como un divorcio entre la autoridad y los derechos de las personas. Y entonces los niños demandan a los padres porque no cumplieron no sé qué cosa, ¿cierto? Claro, pero es que resulta que las dos cosas van unidas, las dos cosas van unidas. No hay solo derechos y no hay solo autoridad, por así decir. Hay derechos y autoridad. Hay derechos y autoridad. Hay las dos cosas. Yo creo que son perfectamente y deben ser compatibles. No es que solo puedan ser compatibles, sino que deben compatibilizarse eh, para alcanzar el bien del conjunto, que es el bien de la familia en este caso. Sí. Gracias, Emilio. Acá Macarena nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría recuperar los valores y la comunicación de la familia hoy en día en la era de lo digital? Qué gran pregunta esa, ¿eh? Qué gran pregunta y tan difícil de responder, digamos, ¿cierto? Y tan difícil de responder. Eh, bueno, lo digital es una herramienta. Lo digital es una herramienta. Recién me tocó hace unos días atrás asistir con mi hermano a una charla dada por unos empresarios chinos que vivían, curiosamente, vivían en Estados Unidos, en Norteamérica, y hablaban sobre el 5G. ¿Qué va a pasar cuando llegue el 5G a nuestro país y cuáles son las bondades del 5G? Pero bueno, las bondades del 5G, entre otras, bajar una película en 5 segundos, esa es una de las bondades, ¿cierto? Bajar una película en 5 segundos. Eh, la cantidad de interacciones digitales que se pueden producir por el 5G es impresionante, es impresionante. Pero, pero, es una herramienta simplemente, que puede ser buena o mala, nos puede distanciar. Podríamos estar como en esa película de Wim Wenders, tan lejos, tan cerca, ¿cierto? Tan lejos, tan cerca. Sí, nos puede distanciar. También nos puede unir. Yo a mis hijos, y perdón que vuelva a un tema personal, a parte de mis hijos no los veo desde febrero, producto de la pandemia, ¿cierto? Pero sí nos reunimos eh, mediante Zoom los domingos, conversamos todos a la mesa, eh, como cuando podíamos vernos regularmente. Entonces, yo diría que hay de las dos cosas, pero lo digital claramente nunca va a reemplazar a las relaciones cara a cara, ¿cierto? A las relaciones personales, directas. Sin duda, comparto plenamente eso, pero que ha sido una tremenda ayuda en estos tiempos de pandemia, fue una tremenda Absolutamente, ayuda. sin Sí, duda, sin duda. sí.
Aquí Ademir Torres hace la siguiente consulta. La diferencia entre amigo o padre, un hijo, esta última debe ser una actitud, no siempre más impositiva. No, si me podría leer de nuevo la pregunta porque no la entendí Perfecto. muy bien. Sí. Ok. La diferencia entre amigo o padre de un hijo, esta Ujú. última debe ser una actitud, no siempre, entre paréntesis, más impositiva. Eh, mm, sí, lo que pasa es que la imposición en este caso no resulta. La autoridad, la autoridad está dada precisamente por esa capacidad que tiene la persona de impulsar a los otros para actuar. Y resulta que cuando una persona tiene esa autoridad, la tiene. Es decir, eh, uno no requiere, por así decir, ya, de ahora en adelante vamos a actuar así, así, así. Bueno, cuando los niños son pequeños es posible que sí, digamos, ¿cierto? Es posible que sí, porque claro, ahí se pueden hacer daño, de repente, muchas cosas. Pero cuando ya vamos creciendo, cada vez, por eso decía que la autoridad es un tipo de actitud moral, 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 más que la potestas, la autoritas. Yalda Angélica Fuentes, ¿cómo fomentar la unidad de esta comunidad llamada familia en tiempos de ansiedad COVID? Sí. Eh, bueno, estos periodos son tan tremendos, ¿cierto? Y pasan tantas cosas con el COVID, pero a veces son fuente de oportunidades también, ¿eh? También. El hecho, por ejemplo, de estar en el mismo lugar, eh, confinado con, con los miembros de la familia, es una gran oportunidad. Puede ser en algunos casos algo también complicado, digamos, ¿cierto? Pero, pero es una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayamos tenido tanto tiempo con nuestros hijos de conversar en este periodo, vivimos en el campo, afortunadamente entonces podemos caminar un poquito, pero, pero lo que eso significa en términos de unión familiar es impresionante lo que se ha dado. Yo creo que en ese sentido ha sido algo, en mi caso, y puedo hablar por mí, digamos, porque en este sentido vuelvo a lo que decía Aristóteles, hay que ver el momento, no hay receta, ¿cierto? Pero en mi caso yo diría que ha sido algo positivo, ha sido algo positivo, sin duda que sí, el estar, el estar juntos, claro, atendiendo a todas las dificultades y las incertidumbres que trae la pandemia. Este es un momento de gran incertidumbre, pero bueno, también nuestra vida, nuestra condición humana se compone de incertidumbre. Si no tenemos todo resuelto ni todo escrito, si la vida supiéramos exactamente lo que nos va a pasar mañana, sería bastante fome, en realidad sería aburridísima. Y no sabemos. Y es bueno que así sea, yo creo. La incertidumbre, no hay que tenerle miedo a la incertidumbre. ¿Eh? Ortega y Gasset decía a propósito de Chile, decía Chile es el país de terremotos, dice es un país que tiene que levantar con tanta fuerza aquello que en un segundo se derrumbó, decía. Es un país que vivimos en la incertidumbre permanente a través del tiempo. Y esta, claro, es una incertidumbre grande y tremenda, la de la pandemia del COVID, pero bueno, así es la condición humana. Así es. Tal vez, Emilio, como todas las familias no están en las mismas condiciones, hay distintas dificultades. Tal vez ahí habría que pensar nuevamente en lo que nos señalabas en un comienzo, impulsar a actuar, ¿ya? Si se encuentra una familia en una situación compleja, tomar el tiempo y decir, sabes, esto es para largo, sentémonos, conversemos, veamos cómo podemos resolver, cómo podemos aportar cada uno de nuestro lado con nuestras fortalezas y debilidades. Yo creo que eso es importante tal vez porque todas las familias no tienen las mismas condiciones, llámese de uno u otro tipo, ¿no es cierto? Económico, enfermedad, en fin. Yo creo que ahí
yo estoy tratando de pensar con lo que nos decías en un principio, impulsar a actuar, ¿ya? O sea, es ahí en los momentos difíciles donde uno tiene que tener una postura solidaria. Bueno, vamos a continuar con las preguntas aquí que nos están haciendo. Jocelyn Evans. Esta es una pregunta larga. Ya. Uno de los roles de la familia es potenciar el desarrollo de sus miembros. Esta actividad se evidencia principalmente en quien cumple el rol materno, frecuentemente posterga su propio desarrollo personal con énfasis en la etapa de la crianza. Entonces, ¿hasta qué punto sería recomendable que la madre se postergue? ¿Cómo hacer que esta familia corresponda igualmente a la necesidad materna y solidarice potenciando su desarrollo sin generar estrés o crisis en los demás miembros de la familia? Qué pregunta más Sí. Si intensa y quiere la difícil. repito. Sí, ¿perdón? ¿La repito, Emilio? No, esta la entendí perfectamente. Es larga Eh, nomás, análisis. de palabras, sí. Pero tan difícil, ¿no? Tan difícil responder algo así. Hasta dónde uno tiene que postergarse. Eh, y, y eso pasa, es cierto, pasa con la madre, pero también con el padre. Nos, tantas veces uno se postergó por los hijos en la vida. Yo tengo ya un matrimonio de 37 años, un matrimonio largo. Eh, y claro, tantas veces tanto la mamá como el papá se postergaron por los hijos. ¿Y hasta cuándo? No lo sé. ¿Cuándo es el momento exacto en que uno tiene que decir ya no va más? ¿Cierto? Ya, ahora aprende a caminar solito, ya tiene 35 años, camina solito, ¿no? Sí, en fin, no hay cómo saberlo eso. No, yo creo que eso es algo que vamos aprendiendo en la experiencia, sin duda. Vamos aprendiendo en la experiencia. Es una gran pregunta porque implica también todo el desarrollo que eh, se ha dado y el impulso que se ha hecho precisamente sobre el desarrollo de la mujer en Chile, ¿cierto? Entonces es importante, la pregunta es importante. La respuesta no la tengo, no la tengo. Más o menos la intuyo, digamos, pero no la tengo. En eso, Emilio, tal vez uno como madre podría ayudar a responder a Jocelyn, Uh -huh. que yo la conozco. Ya. Sí. Yo creo que uno como madre no tiene que pensar en que se posterga, porque ese rol de madre es institutivo. O sea, tú no lo puedes cambiar, es algo ¿Mm? maravilloso. Sí. Y como me decía una vez en una oportunidad, un gran facultativo me decía, María Angélica, hay tiempo para todo. Y realmente es cierto, yo creo que uno tiene etapas en la vida que es el rol principal, ¿no es cierto? Y fundamental como madre, ¿no es cierto? Pero también puede buscar espacios cortos para uno y después podrá tener espacios también. Yo creo que es como uno tiende a compatibilizar los tiempos, ¿ya? En Sin eso duda. yo podría ayudar a responderle a Jocelyn como Sí, mamá y profesional que totalmente de acuerdo, María Angélica, totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente es difícil, sí, nadie dice que es fácil, pero se puede compatibilizar. sí. Y no solo para las mujeres, también para los hombres. Sí, el rol de padre implica también un sacrificio en muchos ámbitos, sí, pero feliz de que sí sea, digamos, ¿cierto? Feliz de que sí sea. Y también hay tiempo para la realización personal, sin duda. Sigamos aquí. María José Durán, ¿cómo en el contexto de hoy se puede apoyar el fortalecimiento de la familia y la solidaridad en aquellos que más apoyo necesitan? Sí. Gracias por las preguntas, por estas fáciles preguntas. El enseñar a... Hay, podríamos decir,
un aprender a ser solidario, ¿cierto? Aprender a ser solidario. Y claro, uno podría decir en las personas que más necesitan, que se ven enfrentados a situaciones durísimas de vida, porque le falta el alimento necesario, el techo necesario, la salud necesaria. ¿Cómo, cómo lograr ahí, eh, cómo lograr ahí un desarrollo solidario? Bueno, eh, eso aparece precisamente en la solidaridad en acción, diría yo. En la solidaridad en acción. ¿Qué es la solidaridad en acción? Es la solidaridad que efectivamente se realiza en un determinado sector concreto, muy concreto, y con las personas que están ahí, ya sea, eh, puede ser ayudándolas, pero también puede ser haciendo que cada persona se desarrolle desde sí mismo. Desde luego, la labor de los colegios en sectores de privación social es importantísima. La labor de los colegios es importantísima. Yo trabajé durante muchos años en una fundación educacional del Arzobispado de Santiago, construimos colegios, yo era el gerente de esa fundación, y construimos colegios, hicimos tantas cosas en sectores de, de riesgo social alto de Santiago. Eh, y claro, el trabajo no era fácil, pero, pero se puede dar precisamente, entre otras cosas, a través de la educación. Logramos crear el primer colegio técnico en telefonía y telecomunicaciones de Chile. Lo impulsamos, lo dejamos allá arriba. Fue el primero que se creó y durante muchos años también fue el primero en sus resultados, digamos. Eh, y, y después de años me he encontrado con alumnos del colegio, de ese colegio, me encuentro a veces en la calle, me saludan, nos conocíamos, participábamos ya sea en la pastoral del colegio, en alguna cosa, nos conocíamos, bueno, y resulta que eso efectivamente es un ejemplo concreto de que se puede hacer, de que se puede hacer. Aquí vamos a referir lo que Lorena Líbal refuerza a la pregunta de si se posterga. Ella nos dice, yo no creo que sea una postergación, ello va de la mano con el proyecto de familia que se tiene. Viene a reafirmar lo que se señalaba anteriormente. Yalda Angélica Fuentes nos agradece también, Emilio, su atención. Bueno, para ir terminando, nosotros hoy tenemos aquí una, Consuelo. En tiempos de COVID se requiere de mucha solidaridad desde el punto de vista de hacer cada uno la parte que le compete por el bien común para frenar el contagio. ¿Constituye esta una oportunidad para los padres de ser un ejemplo de solidaridad comunitaria? Absolutamente, absolutamente yo creo que sí, efectivamente. Eh, Cuando se da en el periodo más álgido, y ahí tiene que ver la autoridad como modelo también, ¿eh? La autoridad como modelo. Cuando estaba el periodo más álgido, claro, mi hija menor me preguntaba, bueno, papá, pero mis primos que salen y entonces vuelven y no cumplen la cuarentena, ¿y por qué nosotros sí? Bueno, porque nosotros creemos en el bien del conjunto, creemos que tenemos que preocuparnos de lo que ocurre con nuestra familia, ¿cierto? Y entonces es ese un momento, podríamos decir, de, no sé cómo llamarlo, sería como un momento privilegiado para efectivamente entender que hacer la parte que a uno le compete puede significar ya físicamente el bien de la familia, ¿cierto? Físicamente, es decir, guardamos cuarentena, no nos da COVID. Eh, sí, por supuesto, creo que eso es así, tal cual, como dice la pregunta. Emilio. A los asistentes, dado el tiempo, vamos a señalar que tenemos aquí dos preguntas y vamos a ir terminando la sesión. A ver, Susana Martínez, en tiempos en que las instituciones fallan, ¿cuál cree usted que son las fortalezas que la familia como institución debería potenciar? Sí, eh, en tiempos en que las instituciones fallan, yo diría
que habría que potenciar la cohesión familiar, fíjense. Una cosa que parece totalmente como no en relación directa con la falla de las instituciones, que ahí está el origen de la falla de las instituciones. Lo que decía recién, hace pocos momentos, ¿cierto? Que la, la polis es el hombre y su familia en letras de molde, es decir, en grande. Lo que uno debiera comenzar a hacer es precisamente considerar cómo la propia familia puede estar unida con intención de benevolencia, con intención de unión, con don de uno mismo, etcétera, etcétera. Que es algo que no es fácil, no, pero se puede, no se puede. Gracias. Vamos a dejar la última pregunta por esta vez. Siendo la solidaridad uno de nuestros valores institucionales, ¿cuál es su sugerencia para hacer aún más patente en nuestra comunidad interna, externa y nuestra familia la solidaridad en nuestros actos en estos tiempos que se evidencia solidaridad, pero también mucho egoísmo? Sí. También es una pregunta que requiere mucho de la situación, digamos, ¿cierto? Pero uno podría decir que precisamente fomentar la participación entendida como tomar parte en la vida de los otros, es decir, buscar el bien del conjunto. ¿Y eso se puede hacer? Sí, hay distintas formas de participar, por supuesto, ¿cierto? Pero impulsar la participación, diría yo, que es una buena forma. Impulsar ese tomar parte en la vida de los otros, tomar parte orgánicamente en la vida de los otros. Hay tanto que hacer ahí en tantos campos, ¿cierto? En las propias facultades, en el campo de la acción social, en la pastoral de la universidad, en fin. Eso pues. Muchas gracias, Emilio, por esta excelente presentación que nos ha hecho hoy día ya. Para ir terminando, queremos agradecer a todos los presentes, gracias a nuestro expositor por esta gran presentación y, por supuesto, a todos nuestros asistentes. Además, los dejo cordialmente invitados para la próxima, que es el jueves 10 de septiembre, a esta misma hora, participar en la cuarta charla, que será Las virtudes como fuerza de la vida familiar, ¿ya? Presentada por el señor Juan Ignacio Rodríguez, subdirector del Instituto de Filosofía de nuestra institución. Queremos darle las gracias, Emilio, por esta excelente presentación, respuesta a todas las consultas que se han hecho y que es un gran aporte para toda nuestra comunidad sebastiana. Esperamos poder tener otra oportunidad. Vemos que hay mucha gente presente, interesada en escuchar, para poder colaborar con nuestra comunidad sebastiana y su familia. Muchísimas gracias y hasta pronto, Emilio. Muchas gracias, María Angélica, hasta pronto y gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema tan bonito que es la solidaridad y la familia. Gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.